Envenenamientos famosos. Y hoy, el último capítulo de esos envenenamientos famosos que han pasado a la historia, vamos a hablar de Rasputín, ese campesino que cautivó a la corte imperial de Rusia y que fue asesinado en diciembre de 1916. Lo habían convocado al palacio con una excusa para hacer una reunión después de la medianoche, agasajarlo con todo tipo de bebidas, con pasteles que tenían una cantidad de cianuro suficiente para matar a 3 hombres, pero no lo lograron. ¿Qué pasó a partir de ahí y por qué la muerte de Rasputín también ha sido objeto de toda clase de teorías? Para hablar de este hecho, en el último capítulo del seriado Envenenamiento Famoso, saludamos a Jonathan Benavides, politólogo especializado en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Bienvenido, profesor Benavides, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa y un gran saludo para ambas y para toda su radioaudiencia. ¿Se puede decir que este señor es el verdadero duro de matar? Sí, ciertamente, muy duro de matar porque la cantidad enorme de cianuro que le habían aplicado tanto a las bebidas como a los pasteles que ofrecieron no lograron su objetivo, porque por el contrario, la gran sorpresa de los conspiradores del crimen es que luego de ingerir esas enormes cantidades de veneno, el hombre seguía tocando guitarra y cantando a altas horas de la madrugada en el palacio en San Petersburgo. Pero, ¿cómo logra escapar o sortear el envenenamiento a Rasputín? ¿Qué se sabe? Bueno, mira, para poder comprender cómo Rasputín logra sobrevivir al atentado con el veneno, hay que analizar un poquito lo que fue la vida de Grigori Rasputin. Pues era un hombre, un campesino, prácticamente analfabeto, aprendió a leer y escribir fue después de los 20 años, cuando ingresa al monasterio, se hace monje. Pero siempre estuvo rodeado alrededor de él una aura mística. Recordemos también que el pueblo ruso, la Rusia profunda, desde tiempos ancestrales, el misticismo ha sido un elemento primordial de la vida de los rusos. De hecho, la religión oficial que ellos ejercen, que ellos practican desde el año 988 después de Cristo, es el cristianismo ortodoxo. De hecho, es la Iglesia Ortodoxa rusa la que rige la vida de los rusos. Y entonces toda esa aura de misticismo lo rodeó porque a él desde pequeño le notaron ciertas dotes especiales, pues. Y eso, además, sumado a una contextura muy fuerte, muy robusta, típico de los campesinos de la Siberia occidental, más allende de los Urales, de los montes Urales, le daba un carácter especial y específico a Rasputin, y de hecho fue uno de los grandes atractivos de él para tener acceso posteriormente a la corte imperial rusa. ¿Cuánto poder lograba acumular para que fuera necesario salir de él? Bueno, lo que sucede es que para el año 1905, Rasputin, que ya había ido desde hace aproximadamente unos 10 años antes a las ciudades de Moscú y San Petersburgo, con esas típicas rondas que hacían con los monjes la iglesia, él logra tener acceso a una prima de la zarina Alejandra de Rusia. La zarina Alejandra de Rusia, por esa época, que era además toda una madre sobreprotectora, o sea, el mayor estereotipo de la madre que se pueda imaginar era el que detentaba la zarina, porque era una mujer sumamente sobreprotectora con sus hijos, y más allá de con sus hijos, con el Zarevich Alexei, porque el niño había nacido con hemofilia. Una enfermedad que era muy típica para aquel entonces en las cortes europeas, porque todas estaban emparentadas con la reina Victoria, que era la portadora original de la hemofilia, y bueno, la distribuyó entre sus distintos descendientes en todas las cortes europeas. Esta prima de la zarina Alejandra, que había probado los efectos místicos y sanatorios que se le atribuían a Rasputin,
lo lleva ante la zarina, desesperada por las crisis que le daban al niño. Y efectivamente, luego de las primeras sesiones de introducción del monje en la corte imperial, aparentemente surtieron algún tipo de efecto sobre el niño. Claro que muchos años después, tras algunas investigaciones, etcétera, se ha determinado que aparentemente lo que hacía el monje con el Zarievich Alexei era que practicaba la hipnosis, y a través de la hipnosis lograba que el niño, bueno, el organismo del niño se recuperara y detuviera las hemorragias frecuentes que sufría, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, hizo que la zarina, en ese instinto materno de sobreproteger al hijo, que en cualquiera de esas crisis podía morir por una hemorragia, se lanzara a los brazos de Rasputin y lo mantuviera como prácticamente su mano derecha día y noche en el palacio el Palacio Imperial en San Petersburgo, en pro de procurar mantener al niño sano, pues. Ahora, también acumuló una lista larga de enemigos. ¿Quiénes conspiraban en contra de Rasputin? Sí, bueno, ciertamente, porque por esa misma influencia que llegó a ejercer sobre la zarina por la salud del niño, también, bueno, como todo hombre ambicioso al fin y al cabo, al sentirse en el centro del poder, por supuesto, sintió las mieles del mismo y quiso tenerse dentro de ese orbe, y llegó a convertirse prácticamente en un asesor de la zarina, que la zarina a su vez era de la conciencia del Nicolás II. Gracias a eso, él dentro de la corte imperial comenzó a tener cierto rechazo en algunos sectores, porque también hay que aclarar acá, un gran sector de la corte imperial también adoraba a Rasputin, porque también le brindaba servicio a todo ese grupo de élite de la corte del Imperio ruso. Pero había otros grupos que lo rechazaban porque Rasputin era un hombre de la Rusia profunda, como te había señalado anteriormente, y la corte imperial, en su mayoría, tras 300 años de la dinastía Romanov, tenían un vínculo sanguíneo, un vínculo parental muy estrecho con las cortes alemanas. O sea, no solamente la corte del Imperio Alemán, sino las cortes de los distintos reinos que conformaban el Imperio Alemán. De hecho, la propia zarina era alemana de nacimiento. Entonces, muchos de estos, en vista de esto, el Rasputin desde muy temprano criticaba a la oligarquía, a la autocracia rusa, de la corte rusa, porque los llamaba como rusos no auténticos. Porque ese era el pensamiento de muchos de los rusos, de la Rusia profunda de la época, que rechazaban en cierta forma el sistema político, porque una autocracia como la que existía en Rusia para la época, donde apenas en el año 1870 es que se logra definitivamente la liberación de la servidumbre del campesinado ruso, que era prácticamente esclavo hasta ese momento. Rechazaban que además que quienes ejercían esa dominación sobre ellos eran además extranjeros, no eran rusos, eran de origen alemán. Entonces, bueno, se tejió una suerte de narrativa, porque además recordemos que para el año 1914 estalla la Gran Guerra, la que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que enfrentaba al Imperio Alemán, entre otros, con el Imperio ruso. Y comenzó entonces, como te digo, esa narrativa en la cual se decía que Rasputin era un agente de los alemanes. Y había que acabar con él. Profesor Benavides, como nos queda apenas un minuto, vayámonos a esa noche de diciembre de 1916, donde el cianuro no es suficiente para matar a este peligroso hombre. ¿Cómo terminan entonces acabando con su vida? ¿Después de cuántos intentos? Jonathan Benavides es politólogo y profesor universitario. Ciertamente, bueno, los tres principales perpetradores del crimen, el príncipe Yusupov, el gran duque Dmitry Romanov y Vladimir Purishkevich, quien era un político ruso de la época,
se encargan entonces de procurar el asesinato de Rasputin. Al momento de no funcionar el veneno, bueno, deciden dispararle. El príncipe Yusupov le da 2 disparos por la espalda, lo creen muerto y cuando van a retirar el cadáver para deshacerse de él se dan cuenta que sigue vivo. Y es entonces cuando Purishkevich le propina 3 disparos más, que tampoco los mataron, porque luego de encontrar el cadáver el 31 de diciembre, al día siguiente, que lo habían depositado en el río Nevá, se dieron cuenta con la autopsia que al final Rasputin había muerto, era de hipotermia. Había además, sobre la figura de Rasputin, se había construido toda una imagen mística de esta persona, de este personaje, que además se termina reforzando con el hecho de que todos estos intentos para dar con su muerte habían fracasado. Se construía quizás el mito de la inmortalidad de Rasputin. Sí, ciertamente, se construyó todo un mito, y mito que incluso décadas después terminó alimentando su hija María Rasputina, en un libro que escribió de memoria sobre su padre, tratando de contrarrestar las memorias del príncipe Yusupov, a quien acusaba de criminal. Pues efectivamente, todo esto hizo que se construyera esta narrativa, además de los 70 años del régimen soviético, que lo describían como un brujo, un monje loco, que ejercía influencias malignas sobre la dirigencia política rusa de la época. Profesor Benavides, ha sido un gusto conversar con usted y cerrar ya este seriado de los envenenamientos famosos, hoy con Rasputin, este campesino que logró conquistar a las cortes de Rusia. Jonathan Benavides es politólogo especializado en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Sí, cómo no, y bueno, siempre a la orden, y muchas gracias por la invitación. A usted por estos minutos. 10:36 minutos de la mañana nos corresponde hacer